Agradecemos su compañía en esta tarde en la cual el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su Escuela Judicial, a través de la Unidad Académica Texcoco, desarrollan una jornada más del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica 2025. En este marco se presenta la conferencia titulada Incidentes en el proceso penal acusatorio. Nos honra para la disertación de este tema el doctor Faustino Guerrero Posadas, especialista en el proceso penal acusatorio, capacitador, autor y abogado postulante, a quien damos una cordial bienvenida. A continuación, daremos lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado. Nuestro invitado es licenciado en Filosofía, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Administrativo Fiscal, doctor en Derecho con mención honorífica, postdoctor en Derecho. Realizó cursos presenciales sobre actualización penal en los años 2013 y 2019 sobre razonamiento probatorio en la Universidad de Salamanca, España. Ha impartido clases a policías, ministerios públicos, defensores públicos, secretarios de acuerdos, proyectistas, jueces y magistrados locales y federales, a litigantes particulares en 31 estados de la República Mexicana. Fue asesor en algunos despachos jurídicos y firmas legales en varios estados. Es litigante en el proceso penal acusatorio de 2011 a noviembre de 2022. Fue asesor de presidencia en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, catedrático en diversas instituciones de la República Mexicana, entre los que mencionaremos el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, el Instituto de Estudios en Derechos Humanos de Campeche, entre otras. Es autor de varios libros en el proceso penal acusatorio, en donde destaca la argumentación jurídica en el proceso penal acusatorio, el manual práctico de la etapa de investigación, de la etapa intermedia y de juicio oral. Autor y coordinador del libro Razonamiento Probatorio. Y recién en este año tenemos la publicación, la prueba nueva de refutación y superveniente en el proceso penal acusatorio por editorial FG. Concluida esta reseña, pues damos paso a la exposición del doctor Posada. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Saludo con afecto a nuestro magistrado presidente, doctor Fernando Díaz Juárez, a nuestra directora magistrada, doctora María del Refugio, Elizabeth Rodríguez Colín, así como al ingeniero Tomás Venado, también que hace posible acercarnos en este medio para el efecto de poder compartir con ustedes esta conferencia. De entrada, el revisar lo que son las estrategias, las destrezas y las técnicas de litigación, me complace poder tomar en cuenta el tema de incidentes. Como bien sabemos, hay recursos, hay incidentes, como medios de defensa, también el juicio de amparo. No obstante, dentro de la naturaleza procesal vamos a encontrar en el Código Nacional medios de impugnación, incidentes y recursos. Esto, desde luego, implica el trabajar con razonabilidad en el proceso penal acusatorio. Desde luego tomamos en cuenta los incidentes, materia en la cual me he estado dando a la tarea en trabajar ya en este 10º libro con el cual espero estrenarme prontamente. Este tema de incidentes y recurso, un tema muy interesante. Les voy a compartir los incidentes que he estado trabajando y que desde luego están a la vista del Código Nacional con una interpretación hermenéutica, pero sobre todo considerando que son
incidentes innominados. Al tenor, contamos, desde luego, para las partes, para poderse defender de actos procesales, para poderse defender e incluso de algunos de los intervinientes, como es el caso del Ministerio Público, del asesor jurídico o viceversa. Ministerio Público de la Defensa, asesor jurídico de la defensa. En ese orden de ideas, importante es mencionar que existen un sinnúmero de incidentes innominados. De cualquier manera, para el efecto de poder reclamar un derecho o para el efecto de poder buscar la nulidad en actos jurisdiccionales o de algunos elementos jurídicos, como es el caso de la prueba. Ante ello, tomamos en cuenta el primer incidente. Es viable que optemos por un incidente que yo denomino incidente de nulidad de actos procesales. Este incidente de nulidad de actos procesales atañen precisamente al artículo 105 del Código Nacional, que viene siendo, desde luego, los sujetos procesales que tienen intervención en el proceso. No obstante lo anterior, resulta que si se dan actos procesales, como es el caso de los de investigación, como es el caso de la defensa, que no tiene una participación activa en el proceso, es por lo cual pudiésemos invocar el incidente de nulidad de actos de investigación. Tal es el caso de que cuando una secretaria o secretario auxiliar implican precisamente el realizar actividades que esto es, desde luego, atribuible a un superior, es decir, a una titularidad del Ministerio Público. Por ende, es que tomamos en cuenta precisamente que el hecho de poder analizar los incidentes, como es el caso de de incidente de nulidad de actos de investigación, válgase la redundancia, el Ministerio Público que va trabajando este acto se debe de llegar precisamente de personalidades, como es el caso de la policía o los peritos. Pero no así de una secretaria auxiliar o de una persona que está haciendo su servicio social o de cierta manera, una persona que está haciendo méritos, un meritorio. Entonces, en este tenor, si ellos ordenan actos de investigación, como es el caso del meritorio o del trabajo social o de un secretario que no tiene como tal la calidad de Ministerio Público, y ellos realizan las firmas, y ellos incluso logran o llegarán a firmar con P.A, que es por ausencia o por autorización de el titular de la investigación. Desde luego que esto genera precisamente el invocar un incidente de nulidad de actos de actos de investigación, perdón. ¿Por qué? Porque naturalmente no los que firmaron y ordenaron no están dentro del artículo 21 constitucional, como tampoco están dentro del artículo 105 del Código Nacional, reconocidos como sujetos procesales. En el caso de la defensa, cuando la defensa realice actos de investigación, pero
incluso unas entrevistas, pero no es el defensor que está patrocinando o llevando la representación de el imputado. Entonces, es un abogado diferente y más aún omitió realizar la anotación, omitió anotar su número de cédula profesional. Esto lo consideramos desde la lógica del artículo 126 del Código Nacional, que dice, se realizará o el defensor podrá realizar las entrevistas necesarias con la preparación de una audiencia, que es el artículo facultativo para el caso de las entrevistas realizadas por la defensa. Ojo, por la defensa. Sin embargo, si consideramos a otra persona distinta a la defensa, que ni siquiera aparece como tal ni en la carpeta de investigación, ni en el dinamismo procesal. Esta entrevista la realizó un sujeto procesal distinto o una persona que no está caracterizada ni contemplada como sujeto procesal en base al 105. Desde luego, puede realizarse o plantearse el incidente de nulidad de actos de investigación. Aparte que pudiese invocarse la nulidad probatoria como incidente. No obstante, es lo que por este momento vamos a manejar respecto del incidente de investigación, de nulidad de actos de investigación. Ahora bien, cuando hablamos ya de un dinamismo procesal y advertimos, es una determinación que no es apelable, pero tampoco revocable, entonces es incidentable. ¿Estamos? Entonces es incidentable. No obstante, hay que tomar en cuenta que contra dos actos jurisdiccionales no procede absolutamente nada, como es el caso de la formulación de imputación y el dictado o el auto de apertura a juicio oral. No procede nada al respecto o con estos elementos o figuras jurídicas. No obstante lo anterior, sí proceden incidentes cuando el tema no es apelable. Procede el incidente cuando es revocable y pudiésemos hacer una configuración o un juego, que es lo que estoy trabajando precisamente en estos momentos con mi 10º libro, que es incidente, recurso, recurso e incidente. Estamos ya más adelante, pudiese ser que expliquemos debidamente este juego de figuras jurídicas, aplicables, por supuesto, aplicables. Entonces, en este tenor, cuando yo hablo del incidente de nulidad de actos procesales, viene siendo por alguna determinación jurisdiccional que afecta precisamente derechos fundamentales y que está contemplado por cualquiera de las partes, lo puede hacer valer, y que está contemplado en el artículo 97, 98 y artículo 101, fracción primera del Código Nacional. Nulidad de actos procesales. A la luz de la lógica, es que pudiésemos defendernos de actos jurisdiccionales que desde luego pudiese inhibir la incorporación de algunos elementos probatorios o incluso direccionar actos procesales. Un pequeño ejemplo al respecto.
En la duplicidad del plazo, resulta que la defensa expone, en términos del artículo 315, que va a incorporar datos y medios de poder. Sin embargo, cuando está exponiendo y peticionando que se recepcionen sus medios de prueba, entonces resulta que en su caso la parte contraria, es decir, la fiscalía o la asesoría jurídica, no pueden o no dejan permitir que se incorporen los medios de prueba, tomando en cuenta el artículo 340 del Código Nacional, que establece que deberán de correr traslado de ese descubrimiento probatorio, es decir, de sus entrevistas, para el efecto de que pueda ser admitido dicho medio de prueba. Al respecto, es precisamente que en ese sentido, si el órgano jurisdiccional dice, le asiste la razón a la parte acusadora y no se va a permitir la incorporación de medios de prueba por parte de la defensa, entonces, toda vez de que no corrieron traslado de las entrevistas, eso no puede ser posible. Estamos hablando de una duplicidad del plazo, de una fracción cuarta del artículo 20b constitucional, y que ante ello, pues naturalmente debería admitirse el medio de prueba. Sin embargo, dijo el órgano jurisdiccional, no al lugar. Entonces, inmediatamente el incidente de nulidad de actos procesales, oralmente y en ese momento. Y no se hizo valer en ese momento o el recurso de revocación, en consecuencia, precluyó el derecho de poderlo hacer valer. Inherentemente, tenemos el caso de que si no se cumplió con el descubrimiento probatorio, dice la parte contraria, es que naturalmente no vas a poder desahogar pruebas. En este punto únicamente hablamos de la lógica del proceso para incorporación de medios de prueba por parte de la defensa. Si bien es cierto, se duplica el plazo para incorporar datos de prueba, también es cierto que los mismos deben de cumplir con una pertinencia e idoneidad. Pero si esto lo cumple y yo llevo a los testigos correspondientes o al perito correspondiente a efecto de que pudiese incorporar su testimonio ante el órgano jurisdiccional, físicamente se llama medio de prueba. Si yo corro traslado de un documento consistente en una entrevista o únicamente del dictamen pericial al Ministerio Público y en su caso al asesor jurídico, entonces, ¿para qué requiero llevarlos físicamente si me quedo con el dato de prueba y no así la incorporación de medio de prueba? Es una lógica. Por eso es que si corremos traslado, es dato de prueba. Si no corremos traslado de la entrevista o la documental consistente en el dictamen pericial, y llevo al perito y llevo en su caso al testigo, entonces un medio de prueba, no así un dato de prueba. Por ello es que es muy importante visualizar la misma intervención para el efecto de poder plantear o no el incidente de nulidad de actos procesales. Bajo esa luz,
de la lógica es que trabajamos concernientemente en el proceso penal acusatorio. El otro incidente, que viene siendo el incidente de nulidad de la prueba, incidente de nulidad probatoria. Con este incidente de nulidad de la prueba, con este incidente, aplicamos el dinamismo de discernimiento del tipo de prueba. Prueba por violabilidad de derechos humanos en su adquisición o que generó una violación de derechos humanos como una prueba que no cumple con la legalidad procesal. Esto es, por ejemplo, en el caso primero, que en su adquisición de la prueba se violó el artículo 252 del Código Nacional. Esto es extremadamente importante. Violó el 252 del Código Nacional. Quiere decir que era un acto que requiere control judicial, sin embargo, se realizó el mismo. Una muestra corporal, una exhumación de cadáver, etc. Bajo esa lógica, es que ya generamos una violación a derechos humanos. Se intervino el teléfono sin la orden judicial. Se mandó a destrucción de algún objeto importante en el hecho que la ley señala como delito y que se encontraba en cadena de custodia sin orden judicial o sin autorización judicial. La misma generará precisamente violabilidad a la lógica de la prueba y por concerniente provocará una nulidad probatoria. Un supuesto también en el cual se advierta que existió una ilegalidad de la detención, haciendo mención a la audiencia inicial con detenido, entonces pudiese plantearse, una vez que se decretó de ilegal la detención por violación de derechos humanos al imputado, podría plantearse el incidente de nulidad probatoria para no permitirse, desde luego, se pronuncien o se oferten para la vinculación a proceso. Delicado porque a través de este incidente de nulidad probatoria podemos reducir el estándar de datos de prueba para una parte importante del 316 del Código Nacional, que genere el indicio razonable. Asimismo, en la etapa intermedia, hay una manera que cuando nosotros revisamos la etapa intermedia, de tres formas o en tres actos procesales pudiese atacarse los medios de prueba de las partes. Uno, a través del incidente de nulidad en la fase escrita de la etapa intermedia. Dos, a través de este mismo incidente de nulidad probatoria una vez iniciada la audiencia. Y tres, a través del debate del artículo 346 del Código Nacional. Por ende, es que ahí pudiésemos plantear el incidente de nulidad probatoria. En la etapa de juicio oral, desde luego, también se puede invocar el incidente de nulidad probatoria. Bien. Y esto es propio tomando en cuenta que la prueba no me está sirviendo en un contenido veraz por alguna violabilidad que está propicia. Siguiente incidente, que viene siendo el incidente de recusación y el incidente de excusación.
El incidente de excusación ya lo vamos a reducir únicamente a lo que es una actuación voluntaria jurisdiccional. El de excusación. Ah, me excuso por las causales del artículo 37 del Código Nacional, que contempla las causales por las cuales se puede excusar o recusar. Sin embargo, si no se excusó, planteo el incidente de recusación. El incidente de recusación para poder invocar que el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público ya no sean los que empiecen a conocer el proceso. Los que sigan conociendo el proceso. Para el caso del órgano jurisdiccional, es muy importante que cuando planteamos el incidente de recusación, el órgano jurisdiccional ya no se puede pronunciar, respecto de la naturaleza de lo que se esté desahogando, como tampoco puede decir se admite o se niega el recurso. No, eso ya no puede ser. Eso ya le corresponde al superior jerárquico resolver si se recusa o no se recusa en base a actuación. Por eso son importantes las causales del 37 a hacerlas valer a un 36 o a un 39 del Código Nacional. Bajo esa luz es el planteamiento del incidente de recusación, en el que incluso pudiésemos ofertar elementos probatorios que generen certeza para que el órgano jurisdiccional deje de conocer de dicho asunto. Bajo esa naturaleza, desde luego, tomamos en cuenta que vamos a revisar incluso el audio y video que está propiciando la causa de recusación. En ese tenor, desde luego, vamos a ir purificando las intervenciones con este tipo de incidentes. Desde luego, si está debidamente fundado, motivado, argumentado y comprobado, el superior jerárquico ordenará la recusación del órgano jurisdiccional. Asimismo, es muy importante que tomemos en cuenta el incidente de restitución de bienes. Fíjense, el imputado puede solicitar vía incidental la restitución del bien, la devolución del bien, dependiendo el caso específico y desde luego atendiendo a la legalidad y objetividad de la naturaleza procesal para solicitarlo vía incidental. Tal es el caso del 247, donde naturalmente va a hacer alusión y comprobación para que se le devuelva el bien asegurado. Bajo esa lógica, este es el incidente de restitución de bien que pudiera solicitar, en este caso, la defensa y el imputado. Pero también, no solamente en la investigación, sino en la intermedia, cuando el órgano investigador, al formular el escrito de acusación, no lo planteó en el antecedente de la acusación en la fracción 11ª del artículo 335 del Código Nacional y por consecuencia no se está adjudicando el bien. En esa lógica abrió el panorama para hacer valer el incidente
de devolución de bien asegurado. Por otro lado, la víctima puede solicitar el incidente de nulidad, perdón, el incidente de restitución del bien. Esto concerniente precisamente al artículo 111 del Código Nacional. 109, derechos de la víctima. 111, la restitución del bien para que quede en el mismo sentido que estaba anteriormente. Esto es, si no se logró esta restitución de bien ante el Ministerio Público por parte de la víctima, dentro de algunas facultades discrecionales que se tiene precisamente para el efecto de poder decretar una medida de apremio o de seguridad a efecto, sobre todo las de apremio para el efecto de una medida provisional, para el efecto de poder decretar que el bien regrese a la víctima. Sin embargo, en el proceso, ante no haberlo hecho en sede ministerial, ante el proceso se solicita la víctima, el asesor jurídico o incluso el Ministerio Público podrá solicitar vía incidental la devolución del bien, la restitución del bien, causa o motivo del hecho que la ley señala como delito, siempre y cuando se acredite la titularidad y en su caso sea lícito. Sea lícito el objeto que se pretende se devuelva. Esto es extremadamente importante para poder hacerlo valer por parte de la víctima u ofendida a través de su asesor jurídico. Asimismo, ahora que he trabajado y que ya se publicó precisamente este 15 de mayo, mi libro de prueba nueva de refutación y superveniente, es importante que el planteamiento para hacer valer prueba nueva de refutación y superveniente sea a través del incidente para el efecto de no hacerlo de manera ordinaria, de manera no fundamental. Por eso es que el órgano jurisdiccional niega las incorporaciones de estas modalidades de prueba nueva de refutación y superveniente, porque no es debidamente planteada, justificada la razonabilidad para el efecto de poderlas incorporar. Una de ellas es el incidente precisamente de nulidad de incidente de incorporación de prueba nueva e incidente de incorporación de prueba superveniente e incidente de incorporación de prueba de refutación. Esa es la lógica. Para poder incorporar estos elementos probatorios, esa es la lógica. Y de esto son incidentes planteados única y exclusivamente para la etapa de juicio oral. No así en las otras etapas previas. No, no podemos hablar de prueba nueva de refutación o superveniente en la investigación, tampoco en la intermedia, porque si no, entonces daríamos a una lógica que, o mejor dicho, a una contradicción de la lógica procesal. Que hablemos de etapa de investigación en la duplicidad del plazo. Prueba de refutación, no existe, sería dato de prueba de refutación. El código no contempla un dato de prueba de refutación. Sin embargo, si alguien dice, es que yo considero que sí es prueba de refutación, es libre si así lo quiere ver. Prueba de refutación, es libre.
La lógica procesal establece que son únicas y exclusivamente para la etapa de juicio oral. Así exclusivamente. Artículo 390 del Código Nacional. Son para la etapa de juicio oral y hay peculiaridades del por qué surgen esta prueba nueva de refutación y superveniente. Son tres figuras que no podemos confundir. Pero se plantean para el efecto de ser incorporadas vía incidental. Esa es la parte importante e interesante con el planteamiento de los incidentes. En esa lógica, también es muy importante que cuando nosotros planteemos los incidentes sean con una debida razonabilidad para la trascendencia de los mismos. Adelanto, cuando planteamos un incidente y el mismo no es atendido, no es resuelto favorablemente para alguna de las partes, porque resulta que incluso por parte del órgano jurisdiccional, que es ahí donde tenemos que prestar suma atención, por parte del órgano jurisdiccional dice, se niega el recurso planteado por la parte investigadora o por la defensa del imputado. O sea, se niega el recurso. Yo no planteé un recurso, yo planteé un incidente y son peculiaridades diferentes. Por ello, es que no podemos, como órgano jurisdiccional, no podemos confundir las figuras. Implican una naturaleza diferente, que es contra el mismo acto, pero implican una naturalidad diferente. Entonces, es ahí donde debemos de prestar suma atención. No obstante, negaron el incidente y no realizaron el acto como tal. Por ello es que ahorita estoy escribiendo este libro de incidente, recurso, recurso, incidente. Entonces, ¿qué procede ante la negativa del incidente? ¿Qué procede? Pues naturalmente, el recurso de revocación respecto de la resolución recaída al incidente que se haya planteado. Y niegan el recurso. No es que sea un proceso o una intervención de nunca acabar, no. Niegan el recurso, pero no estamos siendo contundentes en analizar y establecer lo que dice el 466, que es el planteamiento del recurso para que reconsidere su determinación. Es decir, es de sabios equivocarse, pero hay órganos jurisdiccionales que a pesar de que están advirtiendo que hay una violabilidad y que es un acto realmente revocable, se ciñen a una atribución del sistema tradicional que dice que ningún órgano jurisdiccional deberá de revocar sus propias determinaciones. Eso es sistema tradicional, sistema anterior. El proceso penal acusatorio implica una razonabilidad, implica una reflexión sobre los actos que nosotros emitimos. Bajo esa lógica, por supuesto, que los incidentes, el recurso de revocación es viable. Hay que analizarlo, pero es viable. Ah, no, pero por el hecho de decir, no es que es un acto realmente que no puede ser impugnable o recurrible porque es un acto de autoridad, es una intervención del sistema tradicional. Es como aquel que dice en la audiencia de alegatos aclaratorios, vengo a ratificar en todas y cada una de sus partes, en cada una de sus partes vengo a ratificar mis agravios planteados. Qué complicado, es sistema tradicional.
¿no? Por eso es muy importante que hagamos valer las figuras procesales en el momento indicado y hablarle por su nombre, atendiendo precisamente la lógica procesal, es que haremos valer los incidentes como tal. Le damos incidente de nulidad de actos de investigación, incidente de nulidad de actos procesales, incidente de recusación, incidente de restitución de bienes, incidente de entrega de bien asegurado, incidente para incorporar prueba nueva e incidente para incorporar prueba de refutación e incidente para incorporar prueba superveniente. Y dentro de los incidentes que hasta este momento voy trabajando en mi 10º libro, incidentes y recurso no recursos, bueno, no sé, perdón, incidente y recursos, que es lo que estoy trabajando en mi 10º libro. Para mayor abundamiento ya es desde luego quedar a los comentarios, a las dudas, al planteamiento de alguna pregunta que se hubiese y desde luego hacérmela llegar para el efecto de poderle dar respuesta a dicha pregunta o a dicho comentario. De antemano, pues agradezco precisamente la intervención para el efecto de que se llevara a cabo esta conferencia breve pero sustanciosa de ingeniero Tomás Venado. Muchas gracias por la invitación que nos facilita el acercamiento a la Escuela Judicial del Estado de México. Muchas gracias al maestro presidente, al doctor Fernando Díaz, quienes de cierta manera también hace posible estos eventos, a la directora magistrada, doctora María del Refugio también, quienes permiten que estos temas los venga uno a exponer para seguir compartiendo conocimiento. Muchas gracias y es así como cierro esta conferencia de incidentes en el proceso penal acusatorio.